Los libros de Amónada. Capítulo 1. El constructor de sueños. El abuelo Adalberto era un hombre sabio, austero, introvertido. La huella del tiempo no había logrado quitarle aquel porte cortés y esbelto que siempre lo había caracterizado. Conservaba todavía una piel pulcra, dorada, que le daba a su figura un matiz de distinción casi monárquica. Una opaca pincelada de cabello de oro fino aún coronaba su rostro demacrado. Sus labios, delgados y pálidos, parecían callar mil y un fantasmas en la calma de la resignación. Su nariz, autoritaria, prominente, estaba enmarcada por una insondable mirada grisazul que dejaba vislumbrar su profunda sapiencia, seguramente cultivada a la sombra de largos pesares. Nacido en 1917 entre los varios hijos de una familia acomodada de Buenos Aires, había sabido convertirse en un eminente arquitecto durante los últimos años de la década de 1940. Sus impecables publicaciones sobre historia de la arquitectura argentina habían marcado un hito en el ámbito nacional. Adalberto, sin embargo, se desplazaba en un universo mucho más vasto, más excelso. Era un amante apasionado de las bellas artes, la música, la astronomía, las ciencias de la naturaleza y las religiones comparadas. Después de varias décadas como profesor en el Instituto de Alvear, había vivido retirado en la Patagonia donde, según decía, había intentado encontrarse consigo mismo, reconocerse y alcanzar el equilibrio para luego regresar a la urbe renacido en un hombre nuevo. Tuve el honor y la bendita suerte de que mi padre hubiera pertenecido a su grupo de alumnos predilectos, aquellos en los que afloraban los talentos latentes que él hubiese querido desvelar en los propios hijos que jamás había tenido. En su pasado, pesaba un doloroso divorcio desdibujado por un manto de silencio. Aquellos que no sabían ver su esencia lo estigmatizaban como una persona áspera, rigurosa, desamorada, pero lo cierto es que el hombre que yo conocí era un ser afable, generoso, sereno, que cuidaba de nosotros como si mi padre realmente hubiera sido su rebrote. Un erudito que necesitaba huir de la vulgaridad y prefería aislarse en su propio universo, lejos del ruido ensordecedor de las masas. Allí donde sus libros lo transportaran a destinos más sublimes, allí estaría él. Aún hoy puedo evocar intacta en mi memoria la biblioteca de su casa como la imagen de un recinto extraordinario donde los libros atiborrados se encajaban unos en otros cubriendo desprolijamente las paredes, los muebles y gran parte del suelo. En el centro de la sala, un gastado sillón envuelto en manta se erguía como un trono digno de los palacios de cristal del Olimpo. Bajo sus pies, una imponente alfombra de piel resguardaba su conexión con la tierra. El gramófono, detrás de la escena, balbuceaba en forma cíclica siempre las mismas líneas de las sinfonías de Sibelius. Los aromas tibios y burbujeantes de los dulces caseros de tomate y rosa mosqueta se escapaban de las hornallas para mezclarse danzando con las fragancias de los aceites y pomadas que él mismo elaboraba para su botiquín. ¿Qué historia te parece que descubramos hoy?, solía preguntarme entre guiños. Entonces yo, una niña de apenas 2 o 3 años, exploraba con la mirada recorriendo los estantes y sabía que el libro que señalara sería precisamente el que él entregaría a mi madre para que ella luego en casa lo leyera conmigo sentada en su regazo. Tampoco olvido la dicha que representaba para mí cuando los fines de semana él venía a visitarnos. Mi padre y yo lo esperábamos de pie en el andén desierto de la estación de la Tablada y mi corazón empezaba a latir alborotado apenas la silueta sombría del tren de Aedo comenzaba a divisarse sobre el horizonte, al final de las vías. En cuanto la fatigosa máquina se detenía, Adalberto aparecería desde alguna de las puertas oxidadas del último vagón, siempre con su raído gamulán de cuero marrón y su portafolio negro desgastado. Envuelto en papel manchado de periódico, jamás dejaba de traer bajo el brazo un enorme disco de caramelo que él mismo preparaba para mí con azúcar quemada en su vieja sartén. Una vez en nuestra casa, mi madre nos esperaba al calor de la mesa con las patatas doradas y el pollo horneado sin sal para cuidar el corazón maltrecho del abuelo. Para que el cuerpo pueda absorber sin problema todos los nutrientes, siempre debemos prestar atención a la masticación activa tal como lo hacen los yogis en Oriente, aclaraba él mientras rumiaba lentamente desmenuzando los trozos de comida hasta 40 veces. Nosotros que, comparados con él, tragoneábamos como fieras salvajes, nos quedábamos pronto con los platos vacíos, sentados a la mesa fascinados atendiendo a sus interminables relatos mientras él disfrutaba de su comida por varias horas más. Yo, personalmente, adoraba adentrarme en su universo de faquires y místicos, contiendas y aventuras, quimeras y ciencias. Ya en mi adolescencia,
Durante una cálida noche de marzo de 1986, Adalberto se sentó a mi lado en el jardín mientras nos entreteníamos encendiendo unas linternas volantes. Recuerdo exactamente aquella fecha porque eran los mismos días en que yo comenzaba a cursar la escuela secundaria. Quizás así hayan sido las primeras formas de vida, comentó mientras observaba cómo cada uno de los globos se elevaba hasta perderse en el cielo. ¿De dónde sabes eso?, pregunté admirada. Me recordó las descripciones del comienzo de los tiempos que aparecen en los libros de Amónada, explicó. ¿Los libros de Amónada? ¿A qué te refieres? Nunca escuché de ellos, exclamé sorprendida. ¿Nunca te conté de los manuscritos que llegaron a mis manos durante un viaje a Bangladesh?, preguntó asombrado. Yo me quedé mirándolo curiosa y en silencio. Quizás porque están tan frágiles, escritos a mano en bengalí, reflexionó. De todas formas, traen adjunta una traducción al inglés con notas. ¿Son manuscritos? ¿Verdaderos? ¿Los tienes?, interrumpí ansiosa. Bueno, en realidad son solo partes de unos manuscritos, aclaró. También contienen unas ilustraciones de estilo naif. Mis oídos no podían creer lo que estaban escuchando. Es gracioso, caviló por un momento. La historia de una niña temeraria, educada por su abuelo adoptivo. Pero ya no recuerdo exactamente los detalles. Podríamos leerlos juntos cuando vengas a visitarme. ¿Te parece? En aquel momento, no pude más que sonreír de satisfacción. Cuanto me tentaba el hechizo de las andanzas de una nueva historia, manuscritos, traducciones, Bangladesh. Todo parecía ser sinónimo de una aventura legendaria y misteriosa. La aventura que, inesperadamente, terminaría por dar un vuelco a la cosmografía de mi vida.